Bueno, buenas tardes, ya son las 7 de la tarde. Voy a ir conectando mi pantalla. A ver, share screen. Ujú. Vale, un segundo. Así mejor. Bueno, buenas tardes a todos quien se ha conectado a la charla de hoy. Quien no me conoce, mi nombre es Polina Podgorецкая, soy historiadora del arte y, bueno, como todos los jueves en el Centro Ruso de Ciencia y Cultura en Madrid, damos las charlas para divulgar el conocimiento sobre el arte y la cultura en Rusia y de Rusia. Y esta semana empezamos a hablar sobre un tema muy particular, que es la vanguardia rusa, un periodo en la historia del arte muy particular, muy conocido a primera vista, pero iremos viendo que no es tan fácil, no es tan conocido realmente. ¿Por qué hemos decidido hacer este ciclo de charlas sobre la vanguardia rusa? ¿Y por qué en noviembre? Bueno, como sabéis, en el 1917, en octubre, sucedió la Gran Revolución. En octubre, según el calendario antiguo, pero realmente en el calendario nuevo, ah, la revolución ocurrió en noviembre. Entonces hemos decidido hablar sobre la revolución, pero desde otro punto de vista, desde un punto de vista artística. Claro, ¿qué otro periodo podría hablar mejor sobre esto que la vanguardia rusa? Entonces, el concepto de esta charla, de este ciclo de conferencias, nació a partir de esta idea. La primera conferencia de hoy vamos a hablar sobre la evolución y el desarrollo del arte a partir del siglo de plata hasta el suprematismo. Para que os ubiquéis, el siglo de plata en Rusia es el cambio del siglo entre 19 y 20, ¿no? El suprematismo ya estamos en la segunda década del siglo XX. Os voy a dar digamos, para que os preparéis para la conferencia de hoy. Solemos hacer las conferencias de 1 hora, pero el tema de la vanguardia rusa es muy amplia y para mí ha sido un gran reto hacer una conferencia de un contenido bastante, bueno, de un relleno bastante fuerte, pero también para no aburriros y para no contaros demasiada información. Entonces, solemos hacer charlas de 1 hora. Os preparo que creo que voy a saltar un poco en el tiempo, voy a prolongar esta conferencia como unos 20 minutos más. Os propongo que os pongáis bien, al igual con una lápiz, para apuntar, hacer algunos apuntes, porque voy a contar muchos nombres, algunas fechas. Va a ser una conferencia contundente y la voy a estructurar de tal forma que primero os contaré qué es la vanguardia, luego hablaremos un poco del contexto en Rusia y luego iremos descomponiendo la vanguardia por unas fases que, bueno, ya lo veréis a lo largo de la conferencia, para que tengáis una imagen general sobre qué es la vanguardia, quién eran los protagonistas. Y al final de esta conferencia, como suelo hacer, os voy a dar una lista de bibliografía mía, o sea, que yo compraría para mi propia biblioteca casera para entender qué es la vanguardia rusa. En todas las charlas suelo dar unos cuantos libros. Yo creo que para la vanguardia he hecho la lista más amplia. También casi todos los libros están en español, algunos están en inglés, en absoluto acceso, o sea, todo el mundo los puede comprar, incluso os ofrezco algunas fuentes gratuitas. Entonces, bueno, sin más introducciones, voy a empezar a hablar sobre qué es la vanguardia. Empezaremos a hablar sobre qué es la vanguardia. Cuando hablamos sobre la vanguardia rusa, yo creo que la palabra que se entiende más es rusa. ¿Qué es la vanguardia? Es complicado de entender, es un término muy heterogéneo, muy amplio. Eh, Etimológicamente nace en Francia a partir de críticas artísticas, como nace a partir de la palabra avant-garde. Es un término militar. Avant-garde quiere decir que una tropa militar que viene antes de la tropa general, o sea, alguien que va delante. Entonces, la vanguardia, o sea, los vanguardistas, los cubistas, fauvistas, todas estas, realmente no se llamaban los vanguardistas, ¿no?
se llamaban lo que sea menos la vanguardia. O sea, el término nace a partir de la crítica artística. Ah, eh, ¿Qué ocurre en Rusia? En Rusia tampoco, al igual como en Francia y en Alemania, pues la gente no se llama las vanguardistas. En Rusia, la gente, pues los artistas, se llaman de cualquier modo que indique su pertenencia a la parte izquierda, a la parte revolucionaria de la sociedad. No se llaman las vanguardistas, no existe esta palabra vanguardista. La palabra que se utiliza mucho en Rusia es, por ejemplo, budetyania, es una palabra rusa absolutamente inventada, budetyania o budochniki. La raíz bud, ahora os voy a hablar un poco sobre el idioma ruso, bueno, la raíz bud viene de la palabra rusa быть, que es, bueno, ser, ¿no? O estar en el futuro. Entonces, básicamente, lo que hablan, la palabra budetляне habla sobre el futuro, estar en el futuro, ¿no? Eh, entonces, pero bueno, la vanguardia rusa o vanguardia en general, como os dije, es muy heterogéneo. O sea, no podemos decir que la vanguardia empieza a partir del punto X y se termina en el punto Y, ¿no? No podemos decir estas cosas porque a cada momento o según historiador que sea, él apunta una cosa u otra. Hoy nosotros vamos a ubicar en la fecha 1910, cuando, bueno, es la fecha más, digamos, más frecuentemente encontrada en la historia del arte rusa, que empieza a partir del año 1910 y a pesar de que, bueno, hay teorías que la vanguardia rusa realmente no se termina y se prolonga en el realismo socialista, etcétera, etcétera, no voy a seguir esta teoría hoy. Vamos a definir que la vanguardia se termina en el 1932 con la Unión de los Artistas que proclama el Partido Comunista, ¿no? Hablaremos de esto en adelante. Entonces, nos ubicamos en estos 22 años. Hemos definido qué es la vanguardia en Rusia, que básicamente es una corriente artística que mira hacia el futuro. Y también es muy interesante subrayar que la vanguardia, a pesar de que se relaciona sobre todo con el arte abstracto, muchas veces no tiene nada que ver con el arte abstracto o bien pues no es arte abstracto 100%. Por ejemplo, hay unas corrientes, como vamos a ver, que efectivamente renuncian el arte figurativo, pero también a otras corrientes o unos artistas como por ejemplo Mikhail Larionov o Natalia Goncharova o no sé, Pavel Filonov, unos artistas que nunca van a renunciar el arte abstracto, aunque van a buscar esta liberación de las formas en sus imágenes. Bueno, lo vamos a ver. Entonces, la vanguardia también busca llamar la atención del público. Desde los primeros años de la vanguardia, que estamos ubicando en la década 10, en los años 10 del siglo XX, la vanguardia busca renunciar la burguesía cultural. La gente de los vanguardistas, los vamos a determinar vanguardistas para que nos entendamos bien, ellos todos provienen de buenas familias, como veremos, pero se aburren demasiado. Este mundo burgués es demasiado aburrido para ellos, es demasiado pequeño, vive con sus propios marcos, que impide realmente el desarrollo personal, el desarrollo artístico, demasiados marcos. Entonces ellos intentan burlarse de una u otra forma de esta cultura decimonónica, esta cultura que les reduce todo su potencial, ¿no? Entonces, la vanguardia mira hacia el futuro, la vanguardia es profundamente revolucionaria, la vanguardia es profundamente, ¿cómo llamarles? Pues buscan un poco la bulla, ¿no? Buscan la guerra, buscan llamar la atención, como veremos ya en adelante. Ahora os cuento un poco el contexto. Y sobre todo, la vanguardia podríamos reducirla en el futurismo. Vanguardia es correr, como decía Vladimir Mayakovsky en sus poesías, que, bueno, no sé cómo decirlo en español, pero sería como footing es la vida del futuro, es decir, como correr
es el futuro. Nosotros vivimos corriendo. Entonces, es una idea, es un pensamiento fundamental porque Mayakovsky resume toda la idea de toda la gente en su alrededor en esta frase. Es muy importante. Aquí, por ejemplo, os presento un cuadro archifamoso que de hecho vino a Madrid en varias ocasiones en 2006, en la exposición de Thyssen, de vanguardia rusa, de la que hablaremos. Y en 2017, creo que era, en la Fundación MAFRE, una buenísima exposición que hubo hace poco tiempo, que se llama Desde Kandinsky hasta Malevich o algo así. En fin, que este cuadro estuvo en Madrid en varias ocasiones. Un cuadro cubofuturista por excelencia. Cubofuturismo, como sabéis, es una corriente vanguardista propiamente rusa que mezcla futurismo italiano y cubismo y francés, entonces hace como una cosa así particular. Bueno, en fin, el caso con este cuadro, lo que quieren subrayar es esta idea del futuro. Nosotros corremos todo el rato. Entonces, también lo que tenemos que entender, fijaos en la fecha, 1913, el año que viene ya vamos a entrar en la Primera Guerra Mundial, entonces toda la sociedad está en un momento bastante conflictivo, que no sabes lo que esperar del futuro. Podríamos, bueno, comparar también un poco con lo que vivimos hoy, ¿no? No sabemos lo que va a venir en el futuro. Hay una inestabilidad, pero al mismo tiempo hay un aire de liberación, hay un aire de algo nuevo. Entonces, tenemos que entender que lo que ocurre en Europa va a tener mucho efecto sobre lo que ocurre en Rusia. ¿Y qué es lo que ocurre en Europa? Aparte de que estamos justo antes de la Primera Guerra Mundial. Recordad Sigmund Freud, que él escribe a finales del XIX, principios del siglo XX, sus famosos libros que desarrollan ¿cómo se llama esto en español? El título de su libro, sobre el subconsciente, los sueños, sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Todo este desarrollo del ser, ¿no? ¿Quién soy? Mirar hacia adentro. Todos estos pensamientos, la psicología aparece en este momento. Todos estos corrientes llegan a Rusia realmente y la gente empieza preguntarse sobre su mundo interior, cómo reflejarlo. Entienden los artistas que pues tienen una visión hacia sí mismos como más profunda, ¿no? Ellos entienden que estos marcos preestablecidos, el arte academista, no es suficiente para expresar lo que viven hoy en día. Entonces necesitan buscar nuevas expresiones artísticas, nuevas maneras de expresarse. Entonces, también recordamos que en el año 1915 el Albert Einstein escribe la teoría de la relatividad, ¿no? Entonces, a partir de este momento, todo se ha explotado, ya nada es verdad, todo se puede cuestionar. Bueno, es que esto, a pesar de que nos estamos expandiendo hacia la filosofía física, tiene mucho efecto en arte y en arte ruso también. Esta idea de que ya nada es verdadero o todo se puede cuestionar. También la idea del origen del ser humano, todo se aporta al nacimiento del arte abstracto en el futuro, si ya empezamos a profundizar mucho en la historia del arte. Bueno, entonces, en este momento, cuando nada es verdad, cuando la naturaleza preestablecida está destruyéndose o autodestruyéndose, la idea de mímesis, empieza a desaparecer. ¿Qué es mímesis? Mímesis viene de Grecia, de Aristóteles, que literalmente quiere decir copiar la naturaleza, ¿no? Esta idea de mímesis, de copiar los objetos que vemos, los bodegones o paisajes, ¿no? Tal como los vemos, o sea, tal como vosotros veis la pantalla del ordenador, o sea, máximamente acercada a la realidad, ya no interesa a la gente. ¿Para qué copiar el mundo feo a punto de destruirse, el mundo real que no te aporta realmente ningún bien o algo positivo? Hay que mirar hacia otro lado, hacia otra manera de vivir,
manera emocional, manera subconsciente, algo que está dentro de ti mismo, algo emocional, dionisiaco, si queréis, que sale desde dentro de ti. Entonces, en este momento, por ejemplo, en Rusia, aparece pues, unas expresiones artísticas, como por ejemplo vemos aquí a Pavel Filonov, como podéis contemplar la fecha del 1913, pero como os dije antes, es que no hay unas fechas concretas que a partir de, no sé, 5 de noviembre 1913 ya se deja de pintar una cosa y empieza a pintarse otra, ¿no? Todo es, todo es paulatino, todo es un gradient, si queréis, de cambios artísticos. Entonces, en este momento ya Mimesis desaparece, aunque pues, por ejemplo, como en este cuadro que veis en la pantalla, aún no es de todo abstracto, aún podemos contemplar pues, algunos rasgos faciales, algunos animales, etcétera, pero realmente es un cuadro abstracto en su tema, en su composición. Es un cuadro que pues, evoca diferentes cosas y no tiene solo una verdad. Entonces, bueno, este es el contexto en el que surge la vanguardia rusa. Y antes de empezar a fijarnos en los bloques digamos, unos bloques concretos de ideas o de corrientes y de grupos, yo quiero, vale, yo quiero pues definirlos, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar, nos ubicamos en 1910 y vamos a hablar sobre la primera vanguardia europeizada. Vamos a hablar sobre la Unión Juvenil, Rosa Azul, Sota de Diamantes. Todos estos nombres son grupos artísticos que van a pues, formar la base de lo que hoy sabemos como la vanguardia rusa. Ah, como podéis contemplar en estas en esta diapositiva os puse algunos fragmentos, ¿no? Para que os visualicéis a qué me estoy refiriendo, ¿no? Todavía vemos una gran influencia del arte francés y del arte alemán. Pero el arte alemán, al igual, no tanto en estas fotografías, pero arte alemán va a estar en la cabeza de los artistas. Ahora os voy a explicar a qué me refiero. Bueno, aquí, por ejemplo, vemos algunos cuadros de Kandinsky, que el cuadro que veis a la derecha, ¿no? Es un paisaje, ¿no? Es de Kandinsky, luego Natalia Goncharova. Como podéis contemplar, hay algunas alusiones, pues yo, por ejemplo, veo absolutamente claro a Gauguin, por ejemplo, incluso a Van Gogh. Pues toda esta influencia potente del arte francés y alemán va a estar muy presente en esta primera fase de búsqueda de su propia identidad en la vanguardia rusa. Y también tenemos que entender que en este momento, bueno, al igual estoy mezclando muchas cosas, es que son muchas cosas en realidad. Bueno, en este momento el coleccionismo, ahora hago una pequeña paréntesis, que yo he hecho una conferencia sobre coleccionismo ruso, está en YouTube del Centro Ruso, donde podéis ver cómo los coleccionistas rusos, Sergei Shukin, trae los cuadros europeos a Rusia, abre su colección, crea, o sea, es como casi una galería del arte contemporáneo, donde los artistas rusos que no tienen, digamos, acceso al arte europeo, no pueden tranquilamente coger e irse a París o Berlín, ¿no? Para ver lo que ocurre ahí, ellos vienen a casa de Sergei Shukin y contemplan todo este arte. Entonces, estas piezas son el reflejo de lo que ellos ven, o algunos de ellos ven, en aquella galería de Sergei Shukin. Luego tenemos la segunda vanguardia, aunque veis que las fechas son muy próximas, nos ubicamos aproximadamente en el año 1913 y es la segunda vanguardia, la llamé nihilista, ¿no? Aquí tenemos a Kazimir Malevich, el Lisitsky, en parte Tatlin, Olga Razanova. En este momento empieza a ocurrir un gran cambio en el arte. Aparece la abstracción pura y Kazimir Malevich va a tener mucho pues, influencia sobre eso. Él va a desarrollar sus ideas en la base de la destrucción.
sea, destrucción del arte, destrucción del mundo y, bueno, o sea, no literal, destrucción del mundo más bien teórico ah, y filosófico, ¿no? Entonces, a partir de esta destrucción, a partir de estas ruinas, él propone encontrar la esencia del mundo y construir el nuevo mundo suprematista, ¿no? Aunque, bueno, todo se queda en la teoría, como vamos a ver, pero bueno, como en papel queda muy bonito. Y luego hay segunda vanguardia, o sea, como si lo imaginamos como un árbol, esta rama se divide en dos, también nos ubicamos en las mismas fechas, pero en esta segunda vanguardia hay otra corriente que es corriente orgánica, o sea, son artistas no menos revolucionarios que Malevich, tienen las ideas igualmente interesantes, igualmente nuevos, pero ellos no se separan de todo de la naturaleza. O sea, ellos defienden cada uno pues de su propia manera, de su propia forma, con sus propias palabras, pero si yo tengo que resumirlo, ellos no se separan de la naturaleza. Ellos buscan su origen natural, ellos se conectan con la naturaleza, con el origen del material, de la esencia del material. Por ejemplo, en el centro vemos parte, un fragmento de una composición de Tatlin que está hecho de madera, de alambre y de metal, creo que es hierro. Tatlin, que también va a tener mucho vínculo con su primatismo, pero lo que hace Tatlin dice, es que hay que mirar, yo quiero subrayar la esencia del material. O sea, en todas estas composiciones quiere enseñar qué es la madera, o sea, la forma original de madera, qué es el metal. Entonces, al componer estos diferentes materiales, ¿no? Él enseña, a partir de este contraste, subraya su esencia. Luego tenemos a Larionov, que desarrolla su corriente rayonista, o sea, es una corriente del arte abstracto, pero que todavía no se separa del todo del mundo figurativo. Ya veremos que el rayonismo realmente coge de origen, de base, un objeto físico y ya desarrolla sus composiciones abstractas a partir de él. Ya os hablaré de eso, no os preocupéis. Y luego también vemos a otro cuadro de Tatlin, o sea, fijaos que en el centro y a la derecha son dos cuadros, o sea, son dos obras de Tatlin, de Vladimir Tatlin, del mismo artista. Fijaos el cambio, ¿no? Aquí todavía es muy figurativo, todavía está pintando pues un marinero, aunque también vemos mucha geometría en su composición. Y luego, o sea, 2 años o 3 años después, ya hace esta composición de materiales, casi arte povera italiano, vamos, de los años 50. Bueno, y luego la tercera vanguardia, vamos a culminar nuestra charla con la tercera vanguardia, la vanguardia soviética a partir del 17, a partir de la revolución. Y aquí tenemos los mismos nombres, Malevich, Rodchenkov, Tatlin, pero que ya evolucionan y empiezan a trabajar junto con el gobierno. Ya veremos el papel del gobierno, su importancia, empiezan a desarrollar sus ideas artísticas para apoyar a la revolución y la construcción del nuevo mundo, ¿no? Entonces, como podéis contemplar, o sea, ¿qué es la vanguardia? ¿Es la torre de Tatlin? ¿Es la composición suprematista de Lisitsky o son los carteles? La vanguardia es esto, la abstracción, semi-abstracción de Larionov, o es el suprematismo, o bien quizás es esto. O sea, quiero que entendáis, ¿no? La vanguardia es tan heterogénea, es un tipo de arte tan amplio, tan complejo que, bueno, es muy interesante estudiar y por eso 1 hora de conferencia es muy poco, ¿no? Vamos a tocar un poco, simplemente unas chispitas de cada cosa para que luego sigáis desarrollándolo, ¿no? El conocimiento. Bueno. Ahora nos vamos a ubicar en el primer grupo, en el primer corriente de la vanguardia, que es la vanguardia europeizada, y no podemos entender la
vanguardia europeizada sin Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky, algunos le atribuyen que es un artista alemán, otros le atribuyen que es un artista ruso. Bueno, no hay una certeza, aunque él nació efectivamente en Rusia, él tuvo mucho vínculo con Alemania. En 1905 él formó un grupo de expresionismo en Alemania y todas estas ideas de espiritualidad él lleva a su país natal, a Rusia, y empieza a enseñar sus ideas a los artistas que están en Rusia, ¿no? Por ejemplo, en esta diapositiva vemos, bueno, su retrato, en el fondo tenemos un cuadro suyo, y la imagen, el cuadro, es lo que hasta ahora se decía que era el primer cuadro abstracto de la historia. Bueno, como sabéis, al igual otros no lo sabéis, pero se dice que, bueno, ya aparece otra artista, creo que británica o alemana, una artista mujer que ha pintado un cuadro abstracto casi al principio del siglo XX, o sea, mucho antes que Vasily Kandinsky. No lo sé, hay como diferentes teorías, ¿no? Pero bueno, vamos a tomar que esto es el primer cuadro abstracto, que se llama Composición con un círculo, y a partir de todas estas, bueno, a partir de las ideas de Kandinsky de espiritualidad, sabéis que él ha escrito en 1914, creo que era, La espiritualidad del arte, que es un libro que podéis tranquilamente comprar en cualquier librería de cualquier museo en España. Está traducido a todos los idiomas, yo creo. Un libro importantísimo porque las ideas que describe en este libro van a afectar a los vanguardistas rusos, como por ejemplo es Mikhail Matyushin. Aquí le vemos en esta fotografía, eran muy cercanos con Vasily Kandinsky. Mikhail Matyushin es mucho mayor que sus alumnos y como muchos dicen que Kazimir Malevich, o sea, vosotros relacionáis, o mucha gente relaciona la vanguardia rusa con Kazimir Malevich o Rodchenko o Tatlin, como estos nombres que están en el oído todo el rato y que realmente se elevaron al nivel de lo sagrado por el tema de los museos, porque realmente están en el cubo blanco de los museos, ¿no? Pero bueno, yo no voy a entrar en este campo del discurso, pero el caso es que todo el mundo los conoce pues, porque están en los museos mundiales. Pero realmente el padre de la vanguardia rusa, si lo podemos llamar así, era Mikhail Matyushin. Mikhail Matyushin, como os dije, mucho mayor que pues, Malevich que era su alumno, ¿no? O Larionov, pero él es el primero que da el fundamento a las ideas que posteriormente van a desarrollarse en los futuros expresiones artísticas. Él defiende lo espiritual en el arte. Por ejemplo, estas son sus obras. En 1912, que es el mar, y una composición abstracta del año 1918. Son sus cuadros. Y bueno, lo espiritualidad es lo espiritual en el arte. Yo cuando estuve componiendo esta charla, yo no sabía si meterme en las ramas o no, pero Piet Mondrian, que es un artista holandés, como sabéis, él hace unos cuadros muy parecidos, también en esta parecida época, en 1908, 1910, que son muy parecidos a los cuadros de Mikhail Matyushin. Y como sabemos, Mondrian, él fue muy vinculado con el corriente de teosofía, que es una corriente pues, religiosa, alternativa, que fue muy popular en Europa en aquellas épocas. Entonces, a lo que quiero decir es que espiritual en el arte, que hubo en ciertas corrientes europeas, también fue muy presente en el arte ruso. Y aquí vemos a Mikhail Matyushin con todo su espiritualismo. Él funda la Unión de la Juventud en 1910. Es un grupo artístico que la verdad no se quedó, digamos, tan popular, o sea, no popular, sino no es tan conocido como otros grupos como Sota de Diamantes o Rosa Azul. Pasa un poco con Matyushin que con sus cuadros, ¿no? Ya que no entran
sus cuadros quizás no están en todos los museos grandes europeos, y entonces la gente no le conoce tanto. Lo mismo pasa con su grupo. Él no hizo muchas exposiciones, por no decir que no hizo ninguna exposición de la Unión de la Juventud. Y en aquella época, exposición equivale al movimiento, es decir, que redondeándolo mucho, generalizándolo mucho, si tú no montas una exposición de tu grupo de artistas, de tus ideas, no reflejas tus ideas en una exposición, no existes. Entonces, él no se preocupó mucho por este momento, o bien que en 1910 todavía pues, la importancia de las exposiciones no era tan evidente, pero bueno, de una u otra forma no es tan famoso. La Unión de la Juventud pues es un capítulo muy importante en la vanguardia rusa. Él Matyushin, ofrece a sus alumnos, entre cuales es joven Kazimir Malevich, de pintar girados a espalda, así, al lienzo. Entonces, tú tienes como hacer unos movimientos interesantes corporales para poder pintar con tu lienzo hacia atrás. Entonces, o sea, la idea de expandir tu vista va a estar muy presente en su arte. Porque, bueno, ya lo veremos que después de la revolución él montará otro grupo, cometerá el mismo error que no va a hacer ninguna exposición, eh, pero bueno, en este grupo que ya fundará a partir, o sea, en el 1923 creo que era, pero bueno, ya lo veremos, él también subraya la importancia de expandir la visión, de no mirar, intentar ver, mirar en un objeto y ver cosas más allá, ¿no? Bueno, en 1932 él va a escribir un manual del color, también muy inspirado en las ideas de Kandinsky, pero bueno, el año 1932, en la URSS, ya es un momento demasiado tarde para publicar estas cosas. Básicamente, si reducimos a Mikhail Matyushin, es un gran artista, investigadlo por vuestra cuenta, pero es que es un hombre que siempre llega tarde. Entonces, bueno, es un poco así. Una vida un poco triste, no sé, me parece que una pena que no se le conoce tanto. Pero bueno, también quiero subrayar que a pesar de que él era mucho más mayor que sus contemporáneos, bueno, me quiero decir que mucho más mayor que la gente en su alrededor, él siempre está como a tiempo, ¿no? Él siempre está viendo a dónde se desarrolla el arte. Entonces, en 1913, él propone el proyecto de un teatro que se llama Victoria sobre el Sol, que está también, como veis, disponible en español. Lo he mirado en Google, creo que cuesta el libro 15 euros, o sea, es una obra pequeñita, aunque muy interesante para leer. Entonces, la idea de esta obra de arte en la que participó Malevich por primera vez, su primera experiencia como escenógrafo, en esta obra por primera vez aparece la idea del cuadrado negro, que es como emblemático, ¿no?, de Kazimir Malevich. Entonces, la idea de esta obra futurista es que los Buditlani, que son, recordáis esta palabra, ¿no?, la gente del futuro, ellos, pues, ocurre una pequeña revuelta, una pequeña guerra, y entonces ellos la sobreviven y ellos vencen el sol, que es va a aparecer en la escenografía como el cuadrado negro, y entonces a partir de este momento aparece como el nuevo mundo. Pero bueno, para que veáis un poco cómo desarrollaban estas ideas, y que Mikhail Matyushin es un padre bueno, en términos grandes es padre de la vanguardia rusa, es un personaje muy importante. Pero bueno, aún así, Matyushin todavía está muy influenciado por el arte. Bueno, no puedo decir que está muy influenciado por el arte europeo, pero ahí está. O sea, la persistencia de las ideas europeas están muy presentes. Como os recuerdo, hemos mencionado el grupo Rosa Azul. No voy a detenerme hablando de este grupo, solo por decirles que este grupo es del año 1907 y son ultra influenciados por el arte francés. O sea, miras un cuadro de, no sé, Matisse, y miras un cuadro de algún de los participantes de Rosa Azul y son idénticos. Sus exposiciones, una exposición que hicieron fue
realizado en las mejores condiciones de los salones franceses, con dorados y con mobiliario muy burgués y muy rico y todo. Entonces, cuando artistas como por ejemplo Kazimir Malevich, Aristarh Krentulev o Larionov, Goncharova, bueno, toda esta gente que formarán parte de Sota Diamantes, cuando lo vieron, estaban como, a ver qué está pasando aquí, estoy harto ya de ver estas cosas en las salas, yo quiero nuevas cosas, nuevo arte, algo menos rebuscado, con las formas más sencillas, en fin. Entonces, bueno, no han dicho literalmente así, pero lo estoy resumiendo como lo imagino yo. Entonces, no les gustaba la exposición de Rosa Azul y empezaron a pensar qué es lo que podemos hacer diferente. Pues nada, entonces forman su grupo Sota de Diamantes, que es muy interesante el nombre, es muy conceptual, Sota de Diamantes, ¿no? Pensar en este nombre. Antes de 1910 los grupos se llamaban pues como, yo qué sé, Mir Искусство, que se llama el mundo del arte, o se llamaba la Rosa Azul, como todos estos nombres tan líricos, tan bellos, ¿no? Tan poéticos, y de repente vemos una sota de diamantes que directamente nos evoca al mundo de las cartas. Pero si pensamos bien, pero bueno, quizás hay que saber un poco, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, unos mundos subterráneos de la cultura rusa en estos momentos, sotas de diamantes, sotas, así se llamaban la gente en la cárcel. Es decir, que en la cárcel hubo como jerarquía bueno, de encarcelados, ¿no? De presos. Entonces, habían los ases, creo que se llama en español, la carta máxima, habían los sotas, había gente pues de menor rango, en fin, toda esta jerarquía. Entonces, sota de diamantes directamente evoca al mundo de la cárcel, o sea, el nombre directamente es un llamamiento a la burguesía. Es directamente un reto o una llamada, en plan, fijaos que nosotros salimos de vuestro mundo burgués y rompimos con vosotros, no nos interesáis. Entonces, ya veréis que esta idea um, de guerra y de conflicto va a estar muy presente en la vanguardia rusa. De hecho, Marinetti, por ejemplo, sabéis, Filippo Marinetti, que es fundador de futurismo ruso, o sea, perdón, futurismo italiano, él viene a Rusia, él llega a Rusia en 1914 promoviendo ya sus ideas de futurismo. Y él en su manifiesto va a decir bueno, no lo recuerdo tal cual, pero la idea es que va a dar bofetadas a todo el mundo que no está de acuerdo con él y dice que generalmente el artista, un artista cualquiera, todo el rato tiene que tener un enemigo, porque el enemigo, la lucha, el conflicto es el motor, es la gasolina para la creación. Bueno, esto decía él, puedes estar de acuerdo, puedes estar no estar de acuerdo, pero es lo que decía. Pero los rusos, incluso antes, entendían esta idea del conflicto, estaban, incluso entre ellos todo el rato estaban en un conflicto. Por ejemplo, aquí vemos, para devolvernos un poco al punto del que partimos, aquí vemos a algunos cuadros de Sota de Diamantes. Todavía hay pues, un vínculo evidente con el arte europeo, con Matisse. Es que es muy complicado romper con estas bases que están muy dentro de tu cultura, ¿no? De tu he dicho mal, no dentro de tu cultura, pero están como impuestos a tu cultura, ¿no? Y es muy difícil de romper con esto, es muy difícil crear algo nuevo, pero lo están intentando. Entonces, vemos que todavía hay un vínculo con Matisse y vemos que todavía hay rasgos de Cézanne incluso. Regresaremos ahora a él. Pero ya, si fijáis en la diapositiva a la derecha, vemos a un cuadro de Larionov, un chico que está leyendo el libro, ¿no? Un campesino. La idea del campesino y del obrero va a estar muy presente en la obra de Larionov, lo veremos ya en adelante. Pero fijaos, o sea, recordad este cuadro, ¿vale? Y este cuadro tan curioso, tan particular, es el icono de Soto de Diamantes. Es el icono de la vanguardia rusa y la ruptura y todo lo que quiere decir la vanguardia rusa está representado en este cuadro, recordadlo, vamos, es mítico. Lo ha pintado Ilya Mashkov, es un autorretrato. Ilya Mashkov está a la izquierda y a la derecha es su pues, compañero, Piotr Konchalovsky. ¿Qué vemos? Es una composición triangular muy sencilla, muy simétrica, pero lo que nos interesa no es tanto la composición, lo que nos interesa son los detalles. Es un cuadro muy simbólico. Por ejemplo, vemos
aquí, yo he intentado encontrar esto por todos los lugares, pero yo no entendí qué significa eso, pero me parece muy curioso que en el cuadro enseña unas notas, imagino que son una partitura de un pasodoble, ¿no? Y vemos aquí una influencia de España. Fijaos en los detalles, ¿no? Arriba tenemos libros. ¿Y qué pone? No sabéis cirílico, pero yo sí. Entonces pone Cézanne. O sea, creedme que pone Cézanne a la izquierda de todo, pone Cézanne. ¿Qué quiere decir? Es que es directamente símbolo de que aman a Cézanne. ¿Y qué hace Cézanne? Recordad sus cuadros. Cézanne ha influido al arte cubista, a Picasso, a la destrucción de las formas preestablecidas, a presencia de la geometría en el arte. Entonces, esta geometría es la esencia, y entonces los vanguardistas rusos dicen que Cézanne es su padre porque defiende la geometría como la totalidad del mundo, la base del mundo, en lo que está construido y nuestro mundo en que vivimos y el arte. También tenemos otros símbolos como por ejemplo las pesas, que bueno, los artistas pueden levantar el difícil labor de cambiar el mundo, y luego vemos otros detalles como por ejemplo bandejas en el fondo, que bueno, dicen que el Yamashkov compraba estas bandejas del típicos manualidades rusas en unos como rastrillos que costaban como un rublo o algo así, y son muy representativos de esta cultura popular en Rusia. Entonces, se enseñan también que somos junto con el pueblo, o sea, están juntando el pueblo y el mundo. He intentado explicaros el cuadro, espero que lo habéis entendido bien. Es el icono de la vanguardia por excelencia, porque a partir de estas ideas van a desarrollarse y suprematismo y bueno, constructivismo quizás en parte, pero suprematismo desde luego tiene mucho que ver con este cuadro, porque Cézanne es el personaje clave para el desarrollo, ¿vale? Y aquí vemos también otros cuadros de Soto de Diamantes, como podéis contemplar, es evidentemente que están muy influenciados por el arte francés, pero si fijáis, por ejemplo, en el autorretrato de Natalia Goncharova a la derecha, fijaos qué mano más fea, o este señor abajo, qué mano más fea. O sea, quieren todavía representar el arte, pues, con sus rasgos bellos, ¿no? Pero enseñan unos detalles, como por ejemplo la mano de un artesano, la mano que pinta, la mano que trabaja. Mano de Natalia Goncharova, ella no quiere representarse como una bellísima musa bohémica, ¿no? Muy, muy curioso eso. Ya vemos este cambio de acercamiento del arte hacia el pueblo, hacia lo popular. También vemos unos rasgos propios rusos que también creo que es importante de subrayar. Y llegamos a cola del burro. ¿En qué momento llegamos a cola del burro? Es que Mikhail Larionov dice que no está de acuerdo con las ideas de Soto de Diamantes, le parece demasiado afrancesado. Entonces, en 1913, él se separa junto con Goncharova y Malevich, y fundan otro grupo, Cola del Burro, que Cola del Burro es incluso más, digamos, tomadura del pelo que Soto de Diamantes, porque Cola del Burro viene de una exposición que pasó en París, que dicen que un cuadro abstracto lo ha pintado con la cola del burro. En fin, entonces él toma el nombre de aquel acontecimiento y empieza a desarrollar las ideas arcaicas, desarrolla la idea del neoprimitivismo basándose en lo arcaico. Fijaos, por ejemplo, en este cuadro de Natalia Goncharova, ¿no? Es primitivismo puro, pero a pesar de que en el neoprimitivismo lo podemos encontrar, pues, que alude al arte arcaico, al arte antiguo, pero sin lo que hacen en Cola del Burro, lo que hacen ellos es que miran en el mundo arcaico sin nostalgia, es en plan, es mundo severo, es la realidad como existe, sin mundo burgués, el mundo ruso es así lo ven, es muy importante. Y aquí, por ejemplo, vemos a Kazimir Malevich. Oh. Si os fijáis en estas caras, es que son máscaras de Picasso, ¿no? Que contempló en el palacio de Shukin.
Bueno, en fin, que el caso es que vemos esta presencia del neoprimitivismo, vemos esta presencia del mundo del campo, mundo severo, mundo duro, ¿no? Y muy interesante, ocurre en 1913, Larionov propone una exposición se llama Diana, Diana el objetivo, ¿no? Ah, entonces, era como una exposición un poco popurrí de cosas. Presentaron algunos cuadros antiguos de sus obras de Soto de Diamantes, luego presentaron piezas pues, de campesinos, pero había dos puntos muy interesantes, unos objetos absolutamente nuevos. En primer lugar, es artista georgiano Nico Pirasmani, que veis aquí, pues un artista no tan conocido en Europa. La verdad tiene una historia muy triste, muere pues en pobreza. La verdad es que cada cosa que voy a contar en esta conferencia es que necesita su propia conferencia. Entonces apuntad el nombre Nico Pirasmani y ya lo conocéis un poco más en vuestro tiempo libre, ¿no? Entonces presenta a este señor de Georgia, absolutamente nuevo para los círculos artísticos en Rusia, y es muy interesante porque buscan, o sea, Larionov busca nuevas representaciones, busca más allá de los círculos preestablecidos, ¿no? Y en esta misma exposición, Diana presenta sus cuadros de rayonismo. ¿Qué es rayonismo? Es toda una corriente del arte nueva que parte de la palabra rayo, rayo de luz. Como os contaba, que aunque es arte abstracto, todavía no se separa de todo el mundo figurativo. Es decir, tú podías coger cualquier objeto, ¿no? Y sobre este objeto se caen los rayos de luz. Entonces, lo que representas no es tanto el objeto, sino los rayos de luz que se representan sobre este objeto. Una forma interesante de ver el mundo y también una forma de ver el mundo absolutamente, ¿cómo decirlo? Totalitaria, como realmente tú puedes representar cualquier cosa ahora, incluso tú puedes representar el cuadro de otra persona, pero con tu propia visión así abstracta, a través de una forma de ver rayonista. Y a partir de esto nace, espero no learos, a partir de esta idea nace otra corriente de vanguardia rusa que se llama Vsячество. Es una palabra rusa absolutamente inventada. Si os lo traduzco en español, diría algo como Vsячество, como lo todo, ¿no? En plan, todo es posible. Todo puede ser, todo tiene lugar, todo tiene derecho de ser. Un pensamiento muy importante, sobre todo en la obra de Malevich, de quien vamos a hablar hoy, ahora, o sea, en la siguiente diapositiva. eh, Esta idea de representarlo todo y llevarlo al absurdo va a tener mucho que ver con la obra de Malevich, porque a su vez va a desarrollar, este señor, Kazimir Malevich, va a desarrollar esta idea hacia el suprematismo, hacia la destrucción absoluta. Es como si todo es posible, si todo lo puedo representar de la forma que quiero, eh, ¿para qué representar? O sea, ¿para qué representar nada? Hay que representar la nada. La nada es el siguiente paso de esta destrucción de la realidad. Espero que me estéis siguiendo. Es que es muy complicado, la verdad, contar todo esto. Bueno, también si veis, también tiene mucho vínculo con el dadaísmo europeo, pero el dadaísmo europeo es más bien como están burlando más bien de las cosas preestablecidas, mientras que la vanguardia rusa es más metafísica, o sea, busca salida a otros mundos, o sea, más o menos resumiéndolo mucho. Entonces, este cuadro es emblemático que también vino a Madrid en 2017 en aquella exposición que os dije de Kandinsky a Malevich, creo que se llama, o de Chagall a Malevich, algo así se llamaba, en 2017 en la Fundación Mafre, lo vais a ver. Bueno, este cuadro es muy raro porque representa a un hombre inglés con un arenque en el medio cara. También introduce Malevich frases, las palabras, que se llama, ¿cómo se llama? Ahora es el momento del semi-eclipse, ¿no? O sea, que la cara del inglés es semi-eclipse. Luego vemos una vela, vemos
¿cómo se dice? El arma está en el centro, ¿no? Todos estos objetos que son absolutamente incoherentes, que no dicen nada, pero al mismo tiempo, pues la composición es muy interesante. Aquí os presento también un dibujo preparatorio de este cuadro, que es muy interesante ver los dibujos preparatorios de los cuadros porque ves la idea original del artista y que es, como podéis contemplar ya, aunque no sabéis leer en cirílico, ¿no? Pero al igual algunos sí, perdonad si estoy menospreciando algo, pero bueno, como podéis ver, ya son cuadros diferentes. Y es muy interesante ver la evolución de la idea porque en el dibujo ya se ven muy claramente las formas geométricas. Ya vemos a Malevich suprematista. O sea, suprematismo todavía no del todo, pero la geometría es muy presente. La geometría para Malevich es una metáfora de la totalidad y en este cuadro del año 1914 ya lo estamos viendo. Pero el suprematismo nace en 1915. El fecha de nacimiento es diciembre 1915, Petrogrado. En la exposición Cero Días, que monta Kazimir Malevich junto con su grupo. Cero quiere decir el punto cero del arte, destruimos el arte, y 10 evoca a la cantidad de los participantes, aunque realmente al final eran más. Entonces, en esta exposición presenta el famoso cuadrado negro con que se relaciona Kazimir Malevich. El cuadro supremo, es cuadro suprematista por excelencia, anula el arte, pone el origen, el punto final en lo antiguo y marca el origen de lo nuevo. Yo no me voy a detener en explicaros qué significa el cuadro negro, porque hay tantas teorías de qué significa el cuadro negro, como, no sé, como dedos, cuántos dedos tenemos en nuestras manos, ¿no? O sea, hay muchísimas. Entonces, pero la general y como que está en la base de todas las teorías es la anulación de lo antiguo y el nacimiento de lo nuevo. Por eso el nombre de nuestra charla es del siglo de plata hasta como destrucción en el suprematismo, ¿no? Ahora entendéis el concepto. Bueno, Malevich realmente es un personaje muy curioso, muy interesante. Es un rey de marketing, es un rey de cómo vender a mí mismo para que me compren. Es un genio eh, que, bueno, tenía muchas teorías, que realmente pocas teorías nacieron, o sea, se convirtieron en la realidad. Aquí en 1915 hace presenta su idea suprematista con el manifiesto y etcétera, todo lo que, bueno, se supone una exposición de una corriente del arte nuevo. Y bueno, él también en el 1920, lo hablaremos en la conferencia que viene, pero apuntadlo, en 1920 él viene a Vitebsk, funda grupo Uno Vis, lo hablaremos la semana que viene, ¿vale? Funda el grupo Unovis, donde desarrolla sus ideas de suprematismo, pero ya sus estudiantes, digamos, el Lisitsky o Tatlin, que aunque no estuvo en Unovis, pero bueno, estaba muy vinculado con él. Él ve que todas las ideas estas de suprematismo no funcionan. De hecho, Tatlin estaba pues, muy desacuerdo con suprematismo. Hay una leyenda que o sea, estaban sentados en una mesa y Tatlin le dio una patada a la silla de Kazimir Malevich diciéndole, ahora siéntate sobre tus teorías que no tienen base, ¿no? Bueno, entonces el suprematismo empieza a destruirse poco a poco. Todavía en los años 20, en los años 30, en esta época, Malevich con sus pues, amigos, Heidegger, Lechashnik o Swetin, ellos hacen unas cosas que se llaman arquitectones, que es una arquitectura de papel, digamos. O sea, hacen unos modelos arquitectónicos que, bueno, pues para la vista, pues alegran mucho la vista, son muy bonitos, muy interesantes, pero es que tienen poco fuste práctico, ¿no? Entonces, todas estas ideas de Malevich, que también intenta desarrollar suprematismo en vajilla, por ejemplo, hace esta serie, la verdad, como un objeto de diseño es muy interesante, pero es cero práctico. Cero práctico, no sirve para nada, aunque hace una serie de estas cosas, estas vajillas de porcelana no van
para el uso público. ¿Y qué ocurre? Suprematismo sobrevivió la revolución, ya hemos pasado el puente, ¿no? Ya estamos en pasados 1917. Suprematismo sobrevive, pero es que no es lo que quiere la sociedad ahora. A partir de la revolución, necesita construir un nuevo mundo, un nuevo mundo práctico, el nuevo arte que también va a transmitir estas ideas del nuevo mundo, ¿no? Es como nace un poco constructivismo y, bueno, ya lo veremos. Suprematismo básicamente se deshace y queda Kazimir Malevich con su suprematismo muy orgulloso de sus alcances artísticos. Pero en la arena, en el escenario, entra Alexander Rodchenko. Yo no me voy a detener mucho hablando de él porque yo creo que sobre Alexander Rodchenko ya está todo dicho, hay mucha información, hay muchas conferencias, en fin, Alexander Rodchenko yo creo que es un artista pop de la vanguardia rusa. Pero, ¿por qué hablo de él? Pues porque él, para mí, es un icono de cómo se adopta, cómo un artista tiene que ser, adaptarse a las nuevas condiciones históricas, a nuevos contextos, ¿no? Entonces, Rodchenko empieza también como suprematista, luego muy rápido pasa al constructivismo, ¿no? Luego empieza a hacer unas estructuras como mezcla entre ciencia y arte, como vemos esta rueda en el centro, se prueba como fotógrafo, prueba como diseñador gráfico, es que es un artista por excelencia, se ha probado en todo, intentado adaptarse al gobierno, a lo que pide el gobierno, pero finalmente abandona todos sus intentos porque es demasiado libre para lo que ocurre ahora en Rusia y termina haciendo lo que veis en el ángulo inferior izquierda, termina haciendo pues estos cuadros relacionados con el circo. Es un cuadro de la época de los años 30, algo así, o finales de los años 20. O sea, abandona por completo constructivismo y todas las ideas revolucionarias y hace el arte que le hace sentir bien. Bueno, entonces, en este momento hemos terminado la segunda vanguardia, hemos visto la parte de vanguardia nihilista, hemos visto la segunda rama de la segunda ola de la vanguardia, que es, digamos, más relacionada con la naturaleza. Y este segundo grupo de la vanguardia termina con Alexander Rodchenko, que estaba muy vinculado con la naturaleza y con las cosas materiales, físicas, con el mundo real, no como Malevich. Y en este momento entramos en la tercera fase de la vanguardia, que, bueno, ya veremos que es un momento de la historia bastante particular. En esta diapositiva vemos dos cuadros muy interesantes, pintados con la diferencia de 7 años, pero un elemento muy particular que es el círculo rojo. Como, bueno, si tuviéramos una conferencia física, yo os preguntaría, ¿qué os evoca esto? Y me hubierais contestado a mi pregunta, pero no podéis hacer esto. Entonces os contesto que yo misma, que el círculo rojo evoca obviamente a la revolución, al Partido Comunista, bueno, al comunismo como tal. Entonces vemos como el mundo en caos o el mundo abstracto, o sea, por un lado vemos el mundo en caos, por otro lado vemos el mundo pues una forma, un cosmos un poco negro, sin elementos, ¿no? Una persona, o sea, una forma que evoca a una persona, pero está representada sobre la nada. Y lo único que vemos claro es el círculo rojo, es el Partido Comunista. Entonces, en esta tercera vanguardia aparece un protagonista muy particular que jamás tuvo una presencia en el arte ruso, que es el gobierno. Gobierno, sea zar, o sea partido, o sea, yo que sé, Duma, o lo que sea, bueno, o un político, nunca estaba presente en el mundo del arte. Es decir, o sea, el ejemplo más reciente a las fechas que nos tocan en esta conferencia. Por ejemplo, el zar Nicolás II en 2 ocasiones hizo un intento de pues, colaborar con el arte. Primero, en la construcción de que hoy se llama el Museo del Nombre de Pushkin, que está en Moscú, lo ha construido el padre de Marina Tsvetaeva,
un historiador del arte ruso, famoso, en fin. En 1898 él construye bueno, él manda el proyecto de este museo, porque el museo ya se construye en 1913, 1914, sea como fuere, que él llama al zar para que él invierte el dinero en la construcción del museo, que costó como 2 millones de rublos o un precio bastante elevado, y Nicolás II no entiende muy bien el proyecto y da solo 200.000 rublos, o sea, como muy, muy poco. Y el segundo intento de Nicolás II de contribuir al desarrollo del arte, un conocido suyo le pide que invierte el dinero en la revista Mir Iskustva o Mundo del Arte, una revista de Sergei Diaghilev. Sí, entonces él invierte el dinero, pero sin entender muy bien qué es la revista, qué es lo que va a ocurrir ahí, para qué sirve. Nunca lo había leído, pero bueno, el caso es que el gobierno nunca fue interesado. Y luego, de repente, eh, los artistas ya están acostumbrados que no importan a nadie y pueden hacer lo que sea y no van a molestar a nadie porque es que nadie tiene interés en ellos. En este momento aparece gobierno, aparece el partido que dice que aquí tenemos un elemento, un arma bastante potente para controlar las masas, y hay que hacer algo con eso porque se nos va de las manos. O sea, están haciendo demasiadas cosas a la vez, caóticamente, cada uno como le da la gana y nosotros no tenemos ni más mínimo control sobre eso. O sea, hay que hacer algo sobre eso. Entonces, el entender de este potencial del arte ha tardado en llegar, o sea, se ha culminado en el año 1932, pero antes de eso, pues aparecen grupos, o sea, en este momento tan turbulente, cuando los artistas entienden que, ok, hay gobierno, ok, hay nuevas ideas que nos parecen interesantes. ¿Cómo adaptamos nuestra arte? ¿Cómo podemos representar nuestras ideas, algo políticas, incluso a través de nuestro arte? Entonces, en esta tercera fase se forman diferentes grupos que de una u otra forma intentan desarrollar y representar estas ideas, pero finalmente se va a quedar solo un grupo en este juego artístico. Entonces, en primer lugar, tenemos una vis que, bueno, ya os hablaré de esto en la próxima conferencia, solo os menciono porque una vis es bastante importante y no puedo no mencionarlo hoy. Es un grupo que se forma en Vitebsk, muy basado en las ideas de suprematismo, y como podéis entender, pues no perduró mucho, perduró en torno a 2 o 3 años. Nada, es un grupo pues vanguardista, pero que no representaba del todo las ideas políticas, porque sus mensajes no eran de todo claros. Luego, por otro lado, tenemos un grupo que se llama Zorviet. Yo no sé cómo traducirlo al español, es una abreviatura en ruso que Zor es una raíz que viene del ruso de la palabra ver, y Vet es como llevar. Entonces es como llevarse por la vista. No sé cómo traducirlo de otra forma más concreta, como dejarse llevar por la vista, ¿no? ¿Quién forma este grupo? Un protagonista de esta charla, Mikhail Matyushin, en el año 1923. Él sigue con su rollo de vista, de expandir la vista. Entonces, él está bastante lejano de las ideas políticas de aquel entonces. Él simplemente lo que quiere es crear pues, el arte que mira más allá, el arte abstracto, el arte que expande el mundo interno del artista, y la verdad tiene poco que ver con lo político. Luego, por otro lado, tenemos a maestros del arte analítico, un grupo bastante reducido, poco conocido, de Pavel Filonov. Es un artista
pues bastante poco estudiado porque siempre estaba como apartado un poco de todo digamos, de toda la fiesta artística de los años, pero bueno, él forma el arte analítico y llama a todos sus cuadros fórmulas, porque para él las formas son fórmulas. Cada forma geométrica pues tiene su propia fórmula que él desarrolla de una forma particular, son teorías bastante complejas en las que no me voy a profundizar, pero bueno, su grupo que de hecho ha sido bastante longevo, porque yo creo que ha durado tanto porque se formó en 1925 y ha cerrado, o sea, ha dejado de existir en 1941. Así, ha durado tanto pues, porque estaba tan alejado de las movidas generales que le permitieron existir más en el tiempo y sobrevivir el año 32 cuando se terminó por completo toda la actividad libre. Luego, por otro lado, tenemos el arte, o sea, el grupo del arte del Frente de la Izquierda, LEF, es un grupo revolucionario que renuncia al arte y suprematismo, de hecho, también. Fue formado por Mayakovsky, por Rodchenko, ahora no estoy recordando muy bien, pero bueno, por unos personajes muy importantes que van a afectar posteriormente al desarrollo de la vanguardia. Y pues defendían las ideas originales de la revolución. Y junto con ellos van a la Unión de los Arquitectos Contemporáneos, que vemos abajo, un grupo que se llama OSA, y bueno, defendían las mismas ideas, pero en el ámbito de la arquitectura. Y el grupo en el que me quiero fijar es Asociación Artística de la Rusia Revolucionaria, que en el año 1923 se va a llamar Asociación Artística de la Revolución. Esto es lo que más ha gustado al Partido Comunista. ¿Por qué? Porque sus artistas, ajá, porque sus artistas hacen este tipo de arte. O sea, a la izquierda vemos un cuadro del año 1924. Y al otro lado de la diapositiva vemos un cuadro pintado por El Lissitzky, bueno, no es un cuadro, es un dibujo pintado por El Lissitzky en 1923. O sea, casi mismo año, pero fijaos qué diferencia de las ideas, ¿no? O sea, AGR, o en español, pues Asociación de las Ideas Revolucionarias, del Arte Revolucionario, era una fórmula perfecta porque en cierto modo abandonaban lo estético, aunque, bueno, obviamente es arte muy academicista, muy bello, entendible, pues, ¿no? Pero lo que destacaba este grupo de otros es que el mensaje que querían transmitir sobre la construcción de la revolución, el mundo post-revolucionario, bueno, todas estas ideas, eh, quedan demasiado claras en estos cuadros. Esto es el arte que necesita el pueblo, no campesinos de la Riona, no las estrellas extrañas del Lissitzky, las composiciones geométricas, estas líneas y cuadrados que no se entiende qué quiere decir. No, necesitamos esto. Entonces, bueno, cuando el partido ya tomó el absoluto poder por las artes, el único grupo que persistió era el AGR, la Asociación Artística, porque como veis, sus cuadros son muy de la estética absolutamente comprensible. Bueno, por fin, he terminado de hablar sobre la vanguardia rusa, sobre los detalles, sobre, digamos, las corrientes. Os he intentado resumir al máximo sin perder el contenido, sin perder las cosas importantes, ¿no? Yo espero que habéis entendido lo básico y habéis recibido la base a partir de la cual ahora ya podéis construir más conocimiento, sin, digamos, sin mi presencia, ¿no? ¿Cómo lo quiero hacer? Ahora que tenéis la base, os propongo una lista bibliográfica. La verdad, en español, si buscamos bien, hay cierta literatura, pero muy escasa. Y yo os aconsejo mucho
mirar, comprar, si es que queréis, los catálogos de las exposiciones. Es que es una fuente de información muy concentrada y muy valiosa. Por suerte, en España ha habido bastantes exposiciones de vanguardia rusa. Desde que cayó la URSS, o bueno, antes incluso desde de que cayó la URSS, ya había exposiciones. Por ejemplo, Juan March, Fundación Juan March, ha hecho su exposición en el año 85. Luego, en el año 91, 92, 94, 2000 y hasta hoy en día, ¿no? Hicieron, ahora no os voy a decir por memoria, tampoco importa, pero como mínimo hicieron 8 o 10 exposiciones de la vanguardia rusa en todas las partes de España, incluso en Palma de Mallorca, que es, o sea, que normalmente estas grandes exposiciones se hacen en las capitales, ¿no? Entonces, os aconsejo mucho mirar los catálogos. Estos catálogos que os presento aquí hay que comprarlos, no los pude encontrar online. Y si yo tendría que elegir uno de todos estos, el sublime sería el vanguardia, o sea, este es que tiene círculo. Las vanguardias rusas es un catálogo del 2006 de la exposición de Thyssen de Madrid, que ellos hicieron una exposición increíble de como 280 obras de arte que trajeron de todos los museos de Rusia. Hicieron un análisis crítico increíble de qué es la vanguardia. Han tocado un poco de todo el desarrollo de la vanguardia desde los años 10, lo que hemos hablado hoy, hasta pues el suprematismo. Muy importante entender, ¿no? Lo que yo quería transmitir en esta conferencia es que la vanguardia rusa no es suprematismo, la vanguardia rusa no son composiciones abstractas extrañas, la vanguardia rusa son muchas cosas. La vanguardia rusa no siempre es arte abstracto, la vanguardia rusa en mayoría de los casos es un arte figurativo. Y yo quería enseñaros toda la totalidad de la vanguardia y este catálogo pues enseña un poco lo que yo intentaba transmitir, ¿no? Y luego aquí tenéis unos recursos online, por ejemplo, bueno, para hispanoparlantes que no hablan, al igual no hablan inglés, ¿no? El catálogo de Juan March, aquí lo veis a la derecha, está online, o sea, si queréis hacer el pantallazo de eso y miradlo en Google, un cuadro con muchos artículos críticos de todos los expertos, tanto españoles como americanos y rusos, sobre la vanguardia. Está online, gratis, para todo el mundo. Y luego estos dos libros no son libros de las exposiciones, no son catálogos, son teoría crítica de la vanguardia, son textos, algunos, por ejemplo, el libro de la izquierda está en inglés y contiene textos originales, manifiestos, algunas cartas, que siempre es importante mirar en las fuentes primarios para entender lo que sea vanguardia rusa o cualquier otro corriente artístico, ¿no? Bueno, aquí os dejo la información, espero que lo habéis apuntado, no me detengo más. Y luego, este es un libro joya, está online, se puede conseguir, creo que de segunda mano, pero es una joya. Yo creo que es un doctorado de Luis Carlos Colón Llamas, que es una analítica, una crítica personal de un español sobre las vanguardias rusas. O sea, habla de todo ahí, sobre las escuelas, las enseñanzas, un libro, pues, no sé, de unas 300 páginas. Yo creo que, o sea, con esto tenéis suficiente para seguir investigando sobre la vanguardia. Vale, he terminado la charla, pero quiero deciros que en la próxima semana, el jueves, el siguiente tema sobre la vanguardia va a ser sobre el Lissitzky. Lazar Lissitzky, un artista ruso, judío, alemán, ya hablaremos de él. Hemos elegido hablar de él pues porque representa toda la evolución un poco de la vanguardia. También porque es un personaje al igual no tan conocido como otros, y sería interesante hablar de él para que lo conozcáis, su obra, y sigáis investigando sobre él. Entonces, el jueves que viene, a las 7 como siempre, en Zoom de Centro Ruso, os vamos a esperar. Muchas gracias por participar hoy.